Mi saludo de solidaridad, de afecto y de compañerismo en una situación que naturalmente nos afecta a los dos. Pero este enemigo común, porque no es solamente adversario nuestro, con todas las prácticas que han realizado sus actores internos de partido, tomándose dineros ajenos, y ese seguimiento informativo que hemos tenido nosotros ha merecido, entre comillas, una réplica abusiva que ayer, a manera de un entorno de solidaridad, de afecto a nuestra tarea, especialmente del maestro Diego Oquendo, han realizado a manera de una importantísima manifestación que yo agradezco a nombre de quienes hemos resultado afectados por este tipo de reacciones, porque hemos dicho la verdad. Hay enormes distancias con otros medios de comunicación y con el respeto que ellos se merecen, sabrán sus conveniencias y sabrán justificar sus temores, terrores y miedos, silencios sepulcrales, ausencia del escenario político nacional, económico y ético. También la gente sabe escoger a qué momento exige un apoyo y un respeto a los que hemos sabido luchar abiertamente. Oquendo exige respeto arropado de sus oyentes. Cientos de ciudadanos salieron a las calles para ofrecer su apoyo a Radiovisión y exigir la renovación de su frecuencia. Estamos en la misma causa, estamos afectados por la misma circunstancia, hemos reclamado al tenor de una importante pieza jurídica muy sólida, muy contundente, de que se nos devuelva lo que por ley nos pertenece, lo que la legislatura de este mismo gobierno, cuando aprobó la ley de comunicación, gestó en beneficio de quienes durante años y años y años de lucha hemos podido consolidar proyectos de comunicación democrática y plural en el escenario ecuatoriano, a costa de muchos sacrificios, a costa de una trayectoria muy difícil. Mucha gente que nos escucha sabe y ha comprendido lo profundo de nuestra lucha, de años y años y años. Allí hemos estado perseverantes, allí hemos estado valientes, decididos, confluyentes a la causa nacional. Nuestra conducta periodística es ampliamente conocida y a Dios gracias ha sido, en nuestro caso y en el caso del maestro Oquendo, extraordinariamente coherente. Siempre hemos estado en el mismo andarivel, en el mismo callejón, que no tiene disculpas, que no justifica miedos ni temores. Hemos estado ahí con ustedes, acompañados de la sintonía y de esta feliz comprensión que hace que ahora la atmósfera y el espíritu de la democracia ecuatoriana tenga otras características. Hemos dado ejemplo de no ser cobardes frente al abuso,
Y uno de ellos, soldados que no nos hemos dejado vencer, ha sido Diego Oquendo. Nosotros también en su tiempo estaremos solicitando esa comprensión, ese apoyo, esa solidaridad, porque este es un momento de alta solidaridad social. Señoras y señores, apoyando a Oquendo, exigiendo respeto a la institucionalidad y a la ley. No es conveniente inventarse reglamentos que van en contra de la ley. Y eso es lo que estamos reclamando. Se quiere legislar a la radiodifusión y a la televisión en base a invenciones de última data, a interpretaciones legales que confluyan simple y llanamente a vengar lo que para ellos ha significado nuestra participación de denuncia diaria, permanente, valiente, a través de estas represalias. La gente se pondrá de pie, lo está demostrando, y ya me referiré más adelante al mensaje de la cadena Ecuavisa, de su presentador y columna vertebral periodística Alfonso Espinosa de los Monteros, quien tuvo expresiones de solidaridad y un recuento realista de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida profesional y en nuestra vida privada. Señoras y señores, fraternalmente con Oquendo, agradecidamente con Alfonso y toda la estructura administrativa y periodística de la cadena Ecuavisa, a todos muchas gracias. Dios les pague. Muchas gracias, de veras. Bueno, doctor Gonzalo Silva, muchas gracias. Perdone, tenía que agradecer a mi manera. Vamos con lo que tenemos que ir. Ayer un juez acaba de vincular a Bravo y a Pareja en caso de delincuencia organizada, esta figura que usted tendrá la bondad de explicarnos. ¿En qué consiste esta figura? Yo le llamo así, como para que entendamos todos. Delincuencia organizada. ¿Qué están autodenunciándose en el gobierno? Delincuencia organizada. El fiscal Franklin Haro vinculó a Carlos Pareja, a Alex Bravo, a Arturo Escobar al proceso que sigue por el supuesto delito de delincuencia organizada. Los tres primeros fueron funcionarios de Petroecuador, nombrados por este gobierno. No nos han enviado de otro planeta, pues, a estas figuras que les concentran en un caso de delincuencia organizada, obviamente contra el Estado. Exfuncionarios o funcionarios de Petroecuador que son, de alguna manera, porque ellos estén en la cárcel, esas instituciones están libres de culpa. Allí siguen muchos actores que saben a dónde iban a parar finalmente el resultado de estos actos delincuenciales perfectamente organizados al interior de sus estamentos administrativos. El proceso se ha iniciado el 11 de noviembre, cuando fue capturado el señor Marco Calvo Piña, cuando fue capturado Diego Tapia, exfuncionarios, y además el contratista Eduardo Valderrama. Ya no hablan de Valderrama. ¿Qué hacía Valderrama, no? Entonces, esto es lo que quiere poner en orden, y seguramente lo hará de mejor forma. Le darán este guión consistente de delincuencia organizada que apareció
en alguna de las lomas del entorno capitalino de Ecuador y se entraron a las instituciones abusivamente, ya organizados para robar. Se entraron. Por eso es que va a indagar qué conexiones han tenido estas pandillas en el Brasil, en representación de la justicia omnipotente del correísmo. Va Alexis Mera al Brasil para investigar los sobornos, porque aquí no hay jueces, porque aquí no hay fiscal, porque aquí no hay procurador. Ese procurador parece que ha fallecido. El parte mortuorio no hemos tenido o no hemos revisado en la prensa. El presidente Correa se fue. Prácticamente se inventa un viaje, un itinerario que no tiene sentido. Lo de Zelaya estaba muy bien y era indispensable esa reacción ante Trump. Nosotros tenemos que ver por nuestro PIB, por nuestra producción, por nuestro nieque productivo, y con eso competir en los mercados internacionales, le dijeron. Bien dicho. Entonces, doctor Silva, yo me he permitido invitarle, estoy lleno de coraje y de algunas circunstancias que entre críticas y halagüeñas tenemos que asimilar las víctimas de un reclamo social que finalmente no estamos solos. Estamos comprobando que hay un entorno de adhesión social muy significativo. Bueno, Alexis Mera va al Brasil a investigar ¿qué? Lo que no investiga Galo Chiriboga. Lo está reemplazando en el cargo de fiscal. ¿Cómo es que va él a detectar cómo se han dado los sobornos? ¿A cuánto ascienden? ¿A quiénes han dado? Por lo menos si trajera los nombres. ¿O va a borrarles de la lista a otros? ¿O evita con esto que estos mismos delincuentes finalmente le digan a través de algún mecanismo a la prensa, desde Florida, desde Europa, desde donde estén, o desde aquí mismo, desde la cárcel, resuelvan denunciar hacia dónde iban el resultado cuantitativo de este dilatado proceso de robo de los dineros públicos? ¿Para qué, en conclusión, doctor Silva, ojalá nos pueda orientar usted, se inventan esta figura de delincuencia organizada? El juez, esto es concebido por un guión seguramente muy interesado. No sé qué opine usted, doctor. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Efectivamente, mire, la delincuencia organizada, el crimen organizado o la mafia son o tienen acepciones diferentes, a pesar de la capacidad financiera y de individuos con poderes y tecnología que acuden a este medio, tanto en el lado funcionalista cuanto en el lado finalista. Ya se referían escritores alemanes en el campo funcionalista como Welzel y Roxy en el lado finalista. Bien, pero la delincuencia organizada involucra demasiados intereses, Gonzalo. Capitales financieros, infraestructura, mercado, políticas, etc. A diferencia de la delincuencia común, en cambio, que no tiene orden ni capacidad para la preparación, cuanto para la ejecución y consumación de los delitos.
Mientras que el delincuente común opera con el miedo de que algún momento le descubran flagrantemente, le cachen, como dicen vulgarmente, y le peguen su garrotiza, ¿no es cierto? En estos robos o en estos delitos contra la propiedad, como robos, hurtos, abigeatos, estafas, etc. En cambio, la delincuencia organizada opera con capitales siempre financieros y tecnología para lograr un capital financiero nacional o internacional. Ahí están las diferencias entre la delincuencia común y la delincuencia organizada. Bien, bien. Entonces, nos encontramos con que ayer el fiscal solicita al juez que se vincule a 3 o 4 personas en este delito de delincuencia organizada, que no debe estar en el capítulo de terrorismo o su financiamiento. Debe estar contra la seguridad nacional, ¿cierto? Porque la delincuencia organizada y la asociación ilícita alteran y atentan a toda la sociedad. En cambio, aquí se limitan a determinados delitos en donde está ubicado actualmente. Pero, al haber solicitado día y hora y haberse formulado en la audiencia de formulación de cargos, haberse hecho imputado o vinculado a determinadas personas, implica de que se extiende el proceso por 30 días, y no más. Y a nadie más. O sea, ahora vamos a tener ya cerrado el capítulo. A la fuerza. A la fuerza jurídica. Ahora bien, viene a la memoria quienes estamos tratando todos los días de este problema jurídico. La obligación de la Fiscalía, porque no hay acusación, la obligación de la Fiscalía de justificar y demostrar quién es el jefe de esta delincuencia organizada. El jefe. A diferencia de la asociación ilícita que dice 2 o más personas que se reúnen con estos fines. Aquí tiene que haber un jefe, o sea, la persona que mediante acuerdo o concertación conforme. Mire cómo comienzan a aparecer, no solo apicidad, sino el núcleo o los verbos. Persona, 1. Conforme. Un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los elementos de convicción? Ahorita ya no, las pruebas que van a reunir el fiscal para este delito. ¿Acaso el señor ingeniero Calvo Piña es el que organizó esta delincuencia organizada? ¿Preparó esta delincuencia? No, sí fue designado después. ¿Acaso el señor Bravo fue el que organizó esta delincuencia organizada? No, pues. Él también fue designado Él luego. fue designado luego. ¿Quién es la persona que preparó todo este arsenal de delincuencia organizada? ¿Acaso el señor Cayapa? Capaya. Bueno, lo mismo da Rocambol que al señor Lupín. Ambos son los baldoreros. Él designó, él organizó, él preparó. ¿Quién le designó al señor Capaya? Entonces, al llegar a decirnos de que se vincula a 3 o 4 personas, como el señor Pareja Llanucegui, el señor Bravo, los otros señores, pues la delincuencia organizada ya está preparada para poderles convocar luego a una audiencia de formulación de juicio. Están equivocados. Porque estos requisitos formales tienen que cumplirse. Y es obligación de la Fiscalía demostrar quién es la persona. No decir todos son partes integrantes. Uno tiene que haber organizado todo esto. Una especie de cabecilla. Eso, ya. Este tiene que ser identificado. Y si no lo identifican dentro de estos 30 días de la vinculación, van simple y llanamente a llamar a juicio a unos por el delito de delincuencia organizada, otros estarán en condición de prófugos, se elaborará un determinado edicto, por ejemplo, contra el señor Pareja, porque no está detenido, u otras personas iguales,
Y ahí correrá el tiempo para la prescripción, qué sé yo, no sé. Esta interrogante que usted se autoformula y nos formula a todos en términos de reflexión social, doctor Silva, nos hace pensar que quien les convocó o les designó el ejecutor de estos nombramientos, de estos actores, que ahora, con esta decisión del juez, pasan a ser parte de una pandilla, un crimen organizado, un estamento que se organiza para perjudicar al resto de ecuatorianos porque atentan contra sus activos, contra activos de su propiedad en este caso. Y entonces ahí regresamos a ver quiénes podrían ser los nominadores, digamos, de esta gente, quiénes les convocaron a ocupar altos cargos muy relacionados para hacer efectiva una tarea de atracos permanentes y periódicos a estas entidades, a estas organizaciones públicas de propiedad de la sociedad. Entonces estoy pensando yo en el decreto en el que otorgó facultades especiales a controlar los recursos estratégicos y a estimularlos en buena onda, el señor presidente de la República. Ahí estaría entonces el vicepresidente Glass asomando a la ventana de esta circunstancia como que él fue el que designó a estas gentes, o fue todo un colectivo, un directorio de la empresa Petroecuador, por ejemplo, la que de a poco iba designando a esta gente, pero por coincidencia de intereses y de objetivos malosos, delincuenciales. Mire, Gonzalo, no es prudente ni procedente ventilar las causas públicamente. Para eso hay un trámite, hay fiscales y hay jueces. Sí, lo que damos los abogados que somos invitados son criterios. Si es que estamos ahora frente a un juicio, porque ya es juicio, estamos en la primera etapa y con vinculación, en la que se dice, ustedes son partícipes de la delincuencia organizada. Tiene que demostrarnos la Fiscalía quién es el jefe de toda esta delincuencia organizada. Porque de lo contrario los demás no tienen ninguna trascendencia. Es como si usted le sentencia en un homicidio a un cómplice o a un encubridor y no hay el autor. ¿En qué quedamos? En una suposición. Exactamente. Así. Pero lo más grave, eso sí, Gonzalo, es que se está cerrando este círculo jurídico. Y por allí se abrió alguno de peculado en el cual se puede invitar a muchas personas. Pero sobre esta base... ¿A cuál se refiere? El de peculado. Entonces tienen que convocar a diferentes personas, porque allí está todo la matriz de todos este campo jurídico que se está tratando en los últimos meses. Pues no tenemos una fiscalía que haya organizado, planificado, estratégicamente, metodológicamente, qué se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer y sobre qué delitos hacerlo. Sabía y sabe perfectamente la Fiscalía de que toda esta clase de delitos son autónomos, que acuden a un concurso real de infracciones, solo en acumulación de penas. Nos han distraído con un tráfico de influencias, después con un cohecho, luego con enriquecimiento ilícito, vuelven a otro cohecho, algún momento se acordaron del testaferrismo, creo que no, fueron a peculado, ahora delincuencia organizada. Y en el fondo, tenemos a un fiscal general que está recorriendo el país y fuera del país, que es el señor doctor Mera, porque él está dando, recogiendo todos los elementos de comisión o pruebas, para decirle después, fiscal, toma o tome, aquí está esta situación. Si esto es que una de las garantías que la Constitución establece a los ciudadanos es de denunciar los actos de corrupción, pero para eso hay una fiscalía, pues.
que se le entregó constitucionalmente y orgánica y con el Código Orgánico y con el COIP, la única facultad a él de investigar. Está tomándose autoritariamente, amparado por qué decreto, por qué circunstancia o por qué permisividad o autorización de la Carta Política del Estado, los papeles que le incumben a la función judicial especial. Que es la única que tiene y puede recoger o recuperar la documentación. Por eso existe la colaboración penal internacional. Pero el doctor Mera... Él no es fiscal. El doctor Mera... Él es un funcionario administrativo. Claro. Para eso existe un fiscal. Desde luego, él está... Mientras el señor doctor Mera va para el sur, el señor presidente va para el norte también, preocupado de esta situación. El otro recién va a fines de este mes. En el Perú tenemos presos, en Colombia tenemos presos, en la República Dominicana hacen manifestaciones públicas. Y entonces, son nuestros dineros, Gonzalo. Y no tenía nadie por qué robarse nuestro capital. La hacienda pública debe ser respetada. El erario nacional que se compone a través del fondo económico tiene que ser sacrosantamente manejado. No sabemos cuánto mismo se robaron. No sabemos. Porque un día hablan de 4 millones, el señor doctor Mera habló de 80 millones. No sé de dónde sacó los 80 millones. ¿Cuánto mismo es? Mientras tenemos presos a muchas personas que no deberían estar presas. Y mientras tenemos libres a muchos que deberían estar ya encerrados. Entonces, esto es delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada que ahora estamos en trato en este momento, ¿era o es del procedente? No, Gonzalo. Es una delincuencia engañosa, además. Por supuesto, Gonzalo, porque no vamos a llegar a saber quién es el jefe. Y si sabemos, que yo pido disculpas públicamente, pero a mí me demuestren el jefe. Porque diferente es la delincuencia organizada que la asociación ilícita. Pero ¿qué importancia tiene lo que yo le digo? ¿Quién les convocó? ¿Quién les designó a esos puestos? Estamento en el cual colectivamente configuran esta potencial alianza para robarle al Estado. Ahora yo no sé... O organización, dice usted, delincuencial, sí. Y eso es lo que señala... Mire, Gonzalo, yo no sé qué pueda pasar en los próximos días. ¿Qué tal si uno de estos señores que están involucrados... acude a la cooperación eficaz, que yo siempre he emitido criterios muy duros sobre esto? ¿Qué tal? Y dice, tal persona es el jefe de toda esta banda. El de la banda se va al infierno y el otro queda con gran rebaja de penas, de una conmutación jurídica de penas. ¿Pasará eso? ¿O acaso los señores que están ahorita involucrados, incluso los que están detenidos y deben estarme escuchando ahorita, se conformarán con los 40 años que les va a llegar con tanto juicio? ¿Se sentirán felices con los 40 años que les va a llegar por la acumulación? ¿Sus familiares lo harán de la misma manera? Si esto ya se acaba mañana o pasado, ya ni se han de acordar de ellos. Si tiene una estrategia el doctor Mera, ¿cuál podría ser? La de entretenernos. De decir que... O la de dispersar hacia el Brasil ¿Qué va a obtener de Brasil? Si todo esto ya es público y notorio en el mundo entero. Yo le escuché al señor embajador americano, que dijo y claramente... Esa parte última del embajador. Claramente dijo, la Secretaría de Justicia americana tiene nombres y pruebas. No lo de ayer. Y las investigaciones que efectúan los americanos, hablamos de la Secretaría de Justicia, no son antojadizas, son fundamentadas. Entonces ya se sabe que hay esto. Tal vez se anticipa a lo que denotó el señor embajador. Estados Unidos conoce, usted le escuchó, sí, nosotros ya conocemos absolutamente tenemos todo. Las pruebas, dijo.
y tenemos todas las pruebas. ¿Qué más? Tenga la bondad. La colaboración penal internacional para eso es. ¿Por qué si se llevan íntimamente con el fiscal del Perú, porque acá vino el fiscal del Perú y estuvo exhibiéndose también a decir otras cosas? ¿Por qué no va al Perú nomás? ¿O acaso se dividió? Las continencias se dividen solamente en determinadas personas por su competencia, pero los nombres completos están allí. ¿Cuál es el problema de que sepamos los nombres y apellidos de todos? Es el temor. ¿Qué les preocupa? ¿A quiénes? ¿A quiénes les preocupa? ¿No es cierto? Claro. Y en a quiénes preocupa el viaje del doctor Mera, ¿se autodenuncia o más o menos nos hace ver que están preocupados de esta circunstancia? ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? Tal vez hizo algún contacto. ¿Pero qué va a traer? ¿Quién es él para traer? Pero armar el silencio también es un logro. Vea, estas estrategias no son positivas para el derecho penal. ¿Por qué razón? Nos recuerda claramente uno de los más grandes exponentes del derecho penal, un criminalista como fue Enrique Ferri, un positivista, que nos dijo, en los hechos o en los delitos hay que investigar al autor. La criminalística, en cambio, nos recuerda a uno de los profesores de la Universidad de Berlín, el doctor Frank von Liszt, que en los delitos hay que averiguar los hechos, cómo se dieron para llegar al autor. Nuestra legislación penal, que viene desde 1872, hablemos, cuando en forma inmediata se acopió el Código Penal francés, belga y el Código Penal francés, el uno como inmediata y el otro como inmediata, ya se reconoce estos dos parámetros de los hechos y de la responsabilidad. Y así lo han tratado todos, inclusive los franceses con mayor calidad como Chabolle, uno de los belgas también. Pero si tenemos nosotros el manual, ¿no es cierto?, en el que podemos y debemos acudir porque tenemos un código orgánico integral penal, bien o mal elaborado. Esto ya va para otro comentario. Pero aquí tenemos las reglas. Y esas reglas están en el mercado y tenemos que aplicarlas. Demuéstreme, señor fiscal, no el juez, el fiscal es el que tiene que demostrar quién es la persona que es la cabecilla o la cabeza de esta delincuencia organizada. Él tiene que demostrar, porque si no demuestra, esto simplemente quedará en uno de los juicios que engrosarán las infamias de la administración. Pero le instruyen al señor juez, y me perdona el señor juez, si es que yo estoy falseando la verdad o haciendo un invento de esta situación. A usted le instruyen, señor juez, y le dicen, vincúlales a Bravo y a Pareja en caso de delincuencia organizada. Más bien, desde mi punto de vista, lo que buscan es focalizar en estos dos personajes la responsabilidad que usted está reclamando a otros círculos un poco más altos, los beneficiarios finales de esta delincuencia organizada. El proceso ya estaba abierto, Gonzalo. Ahorita se está vinculando a otras personas dentro de este mismo proceso. Sí, pero en la parte previa de los 3 meses de la instrucción, y ahora en el 4º mes, si en los 3 meses no hemos sabido quién es el jefe, queda un 4º mes para que también se pruebe cuál es el jefe. Porque aquí que no me vengan que les vamos a sancionar a estos, como les vamos a sancionar a estos otros, por delincuencia organizada. Pues por otro delito, pues no por la delincuencia organizada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto esos juicios de cohecho, cuanto este juicio y otros muchos más, mañana pasado se declararán nulos. ¿Quién va a responder por eso? Nosotros, los perjudicados. Y la repetición, si algún momento se da. No hay cómo jugar con la administración de justicia penal, Gonzalo. Uno tiene que someter los hechos a la sustanciación para obtener una condigna sanción. Esto es a través de las pruebas que se presentan.
Pero por eso va el doctor Mera en representación del estamento jurídico de la Presidencia de la República, ejecutivamente la máxima dimensión de representación social o ciudadana. Y entonces dice, se va el doctor Alexis Mera a recopilar datos sobre el caso de sobornos en el que está involucrada la constructora Odebrecht. Quiere decir que se va a Odebrecht a decir... Pero lo que está juzgándose ahorita de la delincuencia organizada no es de Odebrecht, sino está de Petroecuador. Mire esta distorsión. Si la vinculación es de Petroecuador, no es de Odebrecht. Así sale. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿A quién dio los 33,5 millones de dólares, señores de la Odebrecht? Yo vengo en representación del señor presidente de la República y del pueblo ecuatoriano. Pero para otro caso de la Odebrecht, ¿qué tiene que ver con el juicio ahorita de la delincuencia organizada en el caso de Petroecuador? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Acaso que pero es un cajón de sastrería? Pero es que con quienes entendían los de Odebrecht es con esta... Eso es independiente. Con quien se hayan puesto de acuerdo, sí o no, y cómo, y cuándo, y por qué, es problema aparte. Aquí estamos hablando de la delincuencia organizada sobre Petroecuador, no de Odebrecht. Pero, esto es muy importante, Gonzalo. Pero en la práctica es muy importante también para la presidencia de la República saber a quiénes van a inculpar de ser los receptores de esos dineros. A ver, vamos al hipotético sin consentido caso de que consiga los nombres, que todos saben. Claro. En el Perú saben, en Colombia saben, todos saben. ¿Usted no cree que sabe Galo Chiriboga? Pero saben todos, Gonzalo. Saben todo. Lo que pasa es que el señor doctor Chiriboga debió ir en forma inmediata a recuperar estos datos. A través de su colaboración en penal internacional. Sí, que es nuestra mitología, esperemos 3, 6 meses o algún día vendrá. Hay otros medios de la colaboración penal internacional. Irse. Irse. Para eso es colaboración penal internacional y existen manuales y protocolos de colaboración que vienen desde La Habana, inclusive. En algún congreso que hubo de fiscales, que les recuerdo, o tengo yo en la mente, no tengo, pero en mi despacho sí. Para que se acuda a esto, y vamos acá y consigamos esto. No esperemos tanto tiempo, ¿no es cierto? Ya la ciudadanía comienza a cansarse por este particular. Bueno, ¿qué pasa mismo eso? Unos días hablábamos de la Odebrecht, no encontramos responsables, 32 nomás millones ha sido, pero otros dicen 110 millones. ¿Y cuántos serían los contratos? ¿Qué nos importa ahorita Odebrecht? Estamos tratando de Petrocomercial o Petroecuador. ¿No es cierto? Estamos involucrando a unas personas en unos delitos y a otros estamos dejando sin involucrarlos en los delitos propios. Entonces yo sí reclamo, y permítame Gonzalo que lo haga públicamente, a que la Fiscalía sea coherente, que los manuales de congruencia tienen que ser respetados. Para eso están sentadotes ahí, ganando nuestra plata, que otros desearían, y de mejor manera, obtener esa cantidad. ¿Dónde está el resultado de todas estas investigaciones en verdadera calidad jurídica? Ninguna. ¿Ves la pobreza de investigaciones sobre estos casos? Avergüenza. ¿Por qué llenar procesos de 50, 60, 100 cuerpos en procesos acusatorios? Eso es más vergonzoso todavía. Cuando las pruebas tienen que someterse directamente a los hechos. El mismo señor presidente de la República el día de la sabatina dijo, el grupo estaría encabezado por un alto funcionario. El grupo que va al Brasil, no se asusten. Estaría encabezado por un alto ¿Qué viene a hacer el doctor Mera? ¿Cuál grupo? ¿Cuántos integran el grupo?
¿Y a qué va para el Brasil? La delegación, quiere decir. Pero, Gonzalo, ¿Para qué van al Brasil? ya no estamos en la época de la barbarie. Ya no estamos en la época del medioevo. Estamos en el nuevo derecho contemporáneo penal, en el que existen partes que integran el proceso penal. Fiscalía, Defensoría Pública, víctima y procesados. No hay 5. Por eso es lo que yo he dicho, que el señor Procurador del Estado ni el señor Contralor del Estado no tienen nada que ver en determinados juicios. No tienen nada, no son parte. Ahora que dice usted no tienen nada, se fueron a ver qué tiene Brasil en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de la Fiscalía brasileña y naturalmente en el ámbito de la empresa de Odebrecht. ¿Qué tiene cada uno? ¿Cómo piensa tratar o ya trató con la justicia norteamericana el tema ecuatoriano? Porque de los otros ya sabemos, incluso ya creo que están con el cheque de la devolución. Ya van a devolver. Claro, a la mayor parte, a Panamá, Ya, a el Perú, doble. sí. Aquí falta para devolverles nosotros. El vuelto. El vuelto, porque acá no nos devolverán nada. Gracias, doctor Gracias, Silva. Gonzalo, Muy por buenos la días. invitación. Señoras y señores, ahora Miguel Carvajal, asambleísta de la República, el politólogo Gabriel Hidalgo y el periodista Lolo Echeverría se reúnen para analizar este otro tema, el que mencionan que aritméticamente Lenín Moreno, óigaseme bien, estaría ganando en una sola vuelta, según las empresas encuestadoras y según las normatividades que aluden al beneficio del voto nulo y del voto en blanco. Esto iría en beneficio naturalmente de quien esté ganando en la intención de voto. Veamos este hecho, cómo lo definen nuestros invitados, repito, Lolo Echeverría, Miguel Carvajal y Gabriel Hidalgo, en cuestión de instantes. Informamos a nuestra audiencia